No hay problema, no se interrumpe. Pues bueno, según yo recién estoy ingresando, iniciando la grabación. ¿Alguien más tiene la grabación? Para luego compartirla. No, ya le dice, doctora, en el chat. Ya, por si acaso, ¿no? Bueno, pero háganme acordar siempre para poder yo también subirlo, la grabación al stream, ¿sí? Para poder subir al stream, bueno, me háganme acordar, ¿no? Para iniciar la grabación, ¿ya? En las siguientes sesiones. Y bueno, yo me fui a pasear sin querer, me sacó la red. Y entonces, es que les estaba aquí. Bueno, otra vez tengo que compartir, ¿no? Estamos en la primera práctica, sí. Y nos habíamos quedado. Entonces, ahí tenemos lo importante, las células de la teca, las células de la granulosa, no solo para protección y maduración de este ovocito, ¿no? Sino que también para la producción de hormonas. Muy bien. Y luego, pues acá vemos en imagen, en este ovario, la salida, ¿no? Del ovocito en el momento de la ovulación. Ya se encargarán las fimbrias, ¿no? De capturar este ovocito para que, pues, pase, ¿no? Se movilice a través de las trompas de falopio y quede listo, ¿no? Para lo que es su fin, ¿no? Justamente la fertilización. Muy bien. Aquí ya, bueno, además estamos aquí, bueno, era para recordar las estructuras, pero ya está. Aquí tenemos nuevamente, pero esto es un corte histológico, acá observamos aquí. ¿Qué parte? ¿Qué vendría a ser? ¿En qué estadio está esta estructura? Este folículo. Secundario. Ya maduro, ¿no? El folículo de Graf. Entonces, ¿qué viene a ser esta estructura? La corona. Al centro, entonces hemos comentado, sí, y la corona está ahí, está listo, pero en general yo me refería a toda esta estructura central que viene a ser el ovocito. Está bien. ¿Y esta estructura? ¿Sería el cuerpo lúteo? Sí, ¿no? Cuando ya se dio la ovulación, va a regresionar, entonces lo conocemos como el cuerpo lúteo. Albicans. Oh, bueno, ¿no? Finalmente amarilla, albicans y luego amarillo. Ok, muy bien. Continuamos. Muy bien, aquí que estamos viendo el útero, ¿sí? Tenemos aquí al útero y estamos viendo la capa muscular, el miometrio. Y toda esta zona externa, estamos observando lo que es el endometrio. Aquí sale la cavidad uterina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? El grosor, cómo este endometrio poco a poco va engrosando, o sea, sus células endometriales pues van multiplicándose del endometrio basal a esta altura. Miren aquí, solamente el endometrio basal es esta zona. Aquí tenemos lo que es el miometrio, aquí es el endometrio basal. Y entonces aquí tenemos este endometrio germinativo, que va a aumentar, ¿no? Tanto del número celular, las capas celulares, 8, 9, 10 capas celulares, y luego pues además va a crecer en tamaño y va a tener actividad secretoria. Entonces a esta altura estamos más o menos en el ciclo a los 15, 21 días, donde observamos que estamos en la fase secretoria temprana todavía. O sea, ya se dio, ya más gruesa la capa, se generaron esta capa de endometrio, ¿sí? Pero todavía no estamos con la actividad de secreción. En cambio aquí sí. Ya estamos en la fase secretoria tardía, donde hay una constante secreción, por ejemplo, de glucógeno, ¿no? Que viene justamente, hay bastante secreción de glucógeno que va a ayudar, ¿no? A formar esta camita que decimos para que se dé la implantación cuando, ¿sí? El ovocito ha sido fecundado. Toda esta capa es entonces del endometrio germinativo y aquí tenemos el endometrio basal. Y todo esto viene a ser pues el miometrio. En la fase menstrual,
Vemos aquí que ya pues se eliminó pues, la capa de este endometrio secundario, endometrio germinativo. Solo nos quedamos con el endometrio basal, una capa más delgada. Y todo esto es el miometrio. Entonces, justamente estamos ya en la fase menstrual, cuando se va eliminando, pues ya se eliminó aquí, ¿no? Este endometrio secundario o endometrio germinativo. Más que todo secundario le llamamos. Muy bien. Bueno, aquí nuevamente en esta imagen, la parte del ovario, en el cual se da el desarrollo. Aquí tenemos el folículo primordial, el folículo primario, secundario, tenemos el folículo de Graf y justamente, ¿no? Cuando se da la ovulación, luego pues retorna a lo que es el cuerpo lúteo, cómo va degenerando nuestro cuerpo lúteo. Finalmente, para terminar, como dijo su compañera, en cuerpo albicans. Y bueno, tenemos aquí una imagen para recordar a este eje importante que ya se insinuó, ¿no? El semestre pasado. Si ya les es familiar de este eje. ¿Cómo se llama este eje? ¿Les toca este eje endocrinológico? Hipotálamo, hipófisis, ovario. Hipotálamo. Hipofisiario. ¿Es hipotalámico, hipofisario ovárico? Claro. Por allí también. Ya está. Caterine, Teresa, nos están contando, ¿no? Sobre esto exacto. Tenemos allí. Entonces, este eje hipotálamo, hipófisis, ovario, útero vaginal, ¿no? En el cual vemos cómo es que se integra a través de las hormonas, ¿no? La función reproductora femenina a través del estímulo. Y tenemos aquí sustancias que estimulan a la hormona liberadora de gonadotrofinas, como tenemos aquí la leptina, una sustancia estimulante. Tenemos aquí sustancias inhibitorias, como la interleuquina 1, prolactina, las beta-endorfinas, el GABA, ¿listo? Que son sustancias que inhiben la secreción de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Son reguladoras al final de cuentas, ¿no? Y vemos aquí, a nivel de hipófisis, la liberación de las dos hormonas, ¿no? Que viene a ser la Hormona luteinizante y folículo estimulante. Así es. Ahí están. Entonces, se liberan estas hormonas. ¿Y quién me puede seguir el paso por acá? A ver. ¿Quién quiere continuar? Nos hemos quedado aquí. ¿A dónde van estas hormonas? Estas gonadales, a ver. Al ovario. Ovario. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar en el ovario? Van a producir Luteinizante va estrógeno a y provocar progesterona. que los folículos maduren y también en el hombre va a producir la espermatogénesis. Y la FSH va a producir... Tranquilas, tranquilas. Solo estamos hablando hoy día de reproductor femenino. Olvídense de los varones hoy día. Masculino no. Entonces me decían, a ver, vamos en orden. Ya, la LH, ¿a dónde se va? Se va al ovario y produce la ovulación. Ya, va a estimular, ¿no? La maduración del óvulo. Ya está. ¿Qué más? Vemos allí, miren, como blanco tenemos las células de la TK, específicamente, ¿no? De estas, los folículos, ¿no? Para estimular el desarrollo del folículo. Muy bien, y la ovulación. Luego tenemos picos altos de LH para lo que es momento de la ovulación, importante. Pero en este momento, más importante todavía, tenemos justo le dice su nombre, folículo estimulante, esta hormona. También va, ¿no? Hacia las células de la granulosa,
para que liberen las hormonas estrógeno y progesterona para seguir estimulando lo que es la maduración, la progresión folicular. Muy bien. Ya está. Y bueno, ¿y luego qué sucede? Vemos aquí, ¿no? Al liberarse las hormonas, ellos van a continuar con la función, es decir, maduración folicular, ovulación, y van a regular en general el ciclo ovárico y el ciclo uterínico, ¿no? Tenemos dos ciclos allí que puntualizar, ¿no? El ciclo ovárico y el ciclo uterínico. Pero ¿qué más allí tenemos? Esto estimulado por, a su vez, no nos olvidemos de esta retroalimentación, retroalimentación negativa para ya no más producir estas hormonas, tenemos liberación de inhibinas, pero también, a su vez, llegado un momento, se da lo que es la retroalimentación positiva, sobre todo ejercida por los estrógenos, que van a generar una retroalimentación positiva para que, sobre todo en este caso, aumente picos de LH para que se estimule la ovulación, por ejemplo. Y bueno, este mismo estrógeno disminuye a la FSH, ¿no? Caída de la FSH, pero un pico alto de la LH generado por estrógenos, básicamente el más activo pues el estradiol, para que el momento justo de la evolución, y decir, ovulación, ¿sí? Se libere pues, ¿no? Se estimule la liberación del ovocito. Y luego cae. Entonces hay una regulación, esta regulación, felizmente esta estimulación pues, positiva es corta, ¿no? De corta duración. Muy bien, sigamos viendo esto. Dejamos un ratito allí. Allá, en esta, aquí, bueno, no se nota completo, pero bueno, aquí estamos viendo el momento de la ovogénesis, ¿no? Estamos allí en la ovogénesis, iniciamos pues con la formación de ovogonias, que se quedan en lo que es en mitosis, ¿no? Durante la vida inicial del feto. Entonces, todo aquí, bueno, estamos recordando que todos los ovocitos primarios, ¿sí? La cantidad de ovocitos que tienen las mujeres ya está planificado desde la formación en el feto. Hay un número exacto de ovulaciones que se va a tener, ¿no? Y estos ovocitos luego van a, llegado un momento, van al momento, eso por años, se quedan ahí dormidos, ¿no? Pero llegado un momento, decimos, al momento de la pubertad, recién, estos ovocitos primarios van a completar la meiosis 1. Entonces se quedan con mitosis, ahí se dividen toda la cantidad de ovocitos primarios necesarios. Este ovocitos primarios se congela, vamos a decir, en plena meiosis 1, y en la pubertad va a completar la meiosis 1 para producir un ovocito secundario y el primer cuerpo polar, el cual a su vez el primer cuerpo polar se divide, ¿sí? Estamos hablando en plena meiosis 2 y el ovocito secundario va a continuar con su desarrollo, decimos, y lo dejamos allí en la meiosis 2. Este ovocito secundario se queda en plena meiosis 2, ¿no? Solamente va a continuar, va a terminar la meiosis 2. Nosotros sabemos que en meiosis son 2 divisiones continuas. Se da la primera división, pero la segunda ahí se queda. Y solamente va a reanudar esta meiosis 2 cuando se da el momento de la fecundación, ¿no? Estamos en el momento de la fecundación, del ingreso del pronúcleo del espermatozoide, es que recién allí se da una segunda división, se libera un segundo cuerpo polar, y este ovocito se va a activar como un cigoto, ¿no? Ya como una célula diploide. En todo este recorrido desde ovocito maduro, desde la pubertad de este ovocito maduro, continuó con su meiosis. Estamos hablando de células haploides. Solamente cuando llega pues este pronúcleo del espermatozoide será cigoto. Pero entonces, cuando se libera, cuando sea el momento de la ovulación, ¿qué se libera? Un ovocito secundario que se quedó en meiosis 2. Solamente terminará la meiosis pues cuando se dé la fecundación. Muy bien. Seguimos viendo aquí las características de los folículos en el ovario. Tenemos aquí un folículo primordial, un folículo primario,
folículo secundario, a veces, muchas veces dijeron, es folículo secundario y primario, pero aquí lo podemos distinguir el secundario del folículo de Graf por la cantidad, pues, de líquido, ¿no? Del líquido folicular. Además, pues, que ya tiene una polarización y ya hay una formación clara de la corona y la zona pelúcida, ¿no? En el momento me refiero al ovocito dentro de este folículo de Graf. Muy bien. Aquí lo que tenemos que distinguir es el ciclo ovárico y el ciclo uterino. Y entonces, tenemos que diferenciar este ciclo ovárico del ciclo uterino. Empezamos con el ciclo ovárico. Importante, ¿no? En el ciclo ovárico tenemos la fase folicular, ovulación y fase lútea. En el ciclo uterínico tenemos la fase de menstruación, la fase proliferativa y la fase secretoria. ¿Dónde está mi puntero? Muy bien. A ver, ¿quién me dice, por favor, de estas fases del ciclo ovárico y del ciclo uterino, cuáles son las fases en que sí hay coincidencia entre las fases del ciclo ovárico? ¿Qué fases del ciclo ovárico coinciden con las fases del ciclo uterino? Doctora, ¿podría ser que en la fase lútea, como se forma ya el cuerpo lúteo y este cuerpo va a comenzar a segregar lo que es la estrógeno, sobre todo progesterona, entonces puede ser que eso coincida con la fase secretora, porque ya van a aparecer secreciones en las glándulas y aparte, gracias a la progesterona, como que el endometrio se va a estar como que preparando un poco más para la implantación del posible óvulo fecundado. Entonces puede ser esas dos fases. Exacto, no veo porque estoy en presentación total para que ustedes vean. ¿Cuál es su nombre? Caterina Sánchez. Ya está. Hoy día, Caterine, es la figuretti de la sesión de hoy día. Muy bien. Ay, No está doctor. mal, no, está bien, está bien. Entonces, sí, vemos aquí, y justamente, pues ustedes saben que en el ciclo menstrual tenemos la fase de menstruación, fase proliferativa, que son inestables. La fase más estable justamente es la fase secretoria, y es estable gracias a la dirección de la progesterona, ¿no? Entonces vemos ahí la fase del ciclo ovárico en la cual pues sí, se dan los picos, porque justamente la fase lútea, vemos que el cuerpo lúteo secreta estrógeno, pero menos, ahí la balanza se inclina hacia la progesterona, entonces ahí vemos aquí el estrógeno es poco, o sea, sigue secretándose un poco, manteniéndose, pero en la fase lútea es mayor la progesterona, ¿no? Y ustedes tienen valores justamente de progesterona, ¿no? Entonces, los valores más altos de progesterona se dan justamente en la fase lútea media y lútea tardía, ¿no? Digamos, acá es más o menos la fase lútea media, lútea tardía, entonces vemos picos de progesterona, ¿no? Que justamente secretados por el cuerpo lúteo para, sí, estimular la fase secretoria, estimular a las glándulas endometriales para secreción de glucógeno, se siga constituyendo y se reprende esta vascularización, crecimiento celular aquí a nivel del endometrio, de este endometrio secundario, ¿no? Muy bien, entonces son estables, tanto fase lútea como fase secretoria, está relacionada por la secreción de progesterona al cuerpo lúteo y para que estimule justamente el desarrollo de esta fase secretoria. Muy bien, pero al principio estas fases no van a coincidir justamente, ¿no? En el caso del ciclo ovárico, tenemos la fase folicular, al principio la fase folicular, y ahí vemos, ¿no? La progresión de los folículos justamente lleva este nombre, la primera fase no coincide con la fase de menstruación, ¿no? Aquí básicamente vemos, dirigido en este caso vemos aquí el pico, no es muy alto, pero es suficiente para que la FSH, sobre todo la FSH, dirija la progresión de los folículos en el ovario, ¿no? Entonces tenemos niveles, uno de los picos
en esta fase, digamos, más altos de lo que es la FSH. ¿No? La LH no es tanto, después ya va aumentando poco a poco la LH, pero en este momento fase folicular es importante, sobre todo temprana, una concentración suficiente de FSH, ¿no? Para continuar esta progresión. Muy bien. En cambio, el caso de los estrógenos, vemos aquí, vemos al estrógeno, uno de los valores más bajos cuando inicia la fase folicular temprana, digamos uno de los valores más bajos. Luego en la fase folicular tardía, ya empieza a aumentar lo que es el estrógeno, ¿no? Y justamente este aumento del estrógeno genera una retroalimentación positiva en el sentido para estimular la liberación de la LH a nivel, pues, de la hipófisis, para que haya un pico de LH para estimular la ovulación. O sea, primero hay un pico de estrógeno, entonces justamente el valor más alto del estrógeno es en la fase folicular tardía. Ahí es donde encontramos el valor más alto de estrógenos. Y esto pues estimula por este lado para que haya este pico de LH. Y luego nos dirigimos al ciclo uterínico y entonces aquí los estrógenos, ¿qué va a estimular? La proliferación va a estimular, o sea, una vez que, bueno, terminó la menstruación, y esto es por ausencia, por caída de la progesterona, por apoptosis justamente, y la isquemia que va a generar pues la liberación de esta capa del endometrio secundario, se libera con restos de sangre, etcétera, se elimina a través de la menstruación, ¿sí? Pero ese aumento, esta progresión de la fase proliferativa coincide también con el aumento de estrógenos. Entonces los estrógenos estimulan a la proliferación celular. Proliferación, diferenciación, vascularización también, ¿no? Estimula la vascularización, justo en los picos de estrógeno. Entonces, pues sí, justamente el estrógeno lo que va a estimular es la ovulación a través de la LH, básicamente, y aquí la fase proliferativa en el ciclo uterínico, ¿no? Muy bien. Y bueno, luego también vemos otra hormona, a esta altura la inhibina, ¿no? La inhibina que una vez, pues que ya los estrógenos hicieron su trabajo, permite que poco a poco disminuya la inhibina, entonces tenemos como retroalimentación negativa para que vaya bajando el nivel de estrógenos. Luego se aumenta ligeramente, pero es poco. En la fase lútea media y fase lútea tardía hay un ligero aumento, pero es poco. Entonces tenemos una segunda caída de estrógeno a nivel de ¿dónde? Fase lútea temprana, en el caso de los estrógenos. En el caso de la progesterona, pues todo está en la fase folicular y vamos a decir, menstruación y fase proliferativa es baja, ¿no? Los niveles de progesterona. Y bueno, recién va a tener sus picos, pues la progesterona, cuando se da la formación del cuerpo lúteo y va a aumentar, ¿no? Las cantidades en básicamente lo que es la fase lútea y va a estimular acá la fase secretoria. Está también el asunto de la FSH, como les decía, su máxima la FSH. Tenemos a nivel, bueno, tenemos un pico ligeramente alto de la fase folicular temprana y además en la fase lútea temprana, también o en la fase justo de ovulación, porque es una fase corta, en fase lútea temprana también tenemos, digamos, en lútea temprana un ligero repunte, ¿no? De la FSH. Y luego poco a poco va bajando y aumenta al final, ¿no? Aumenta la fase secretoria o fase lútea al final, va aumentando para estimular el siguiente ciclo, o sea, la fase folicular. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nuevamente, pero en este caso estamos dividiendo aquí a la fase folicular de temprana a media y aquí la fase tardía. Y entonces podemos ver lo que les comentaba, que al comienzo sobre el eje hay retroalimentación negativa, perdón, y señalo aquí la retroalimentación positiva de los estrógenos, ¿no? Entonces vemos aquí las células de la granulosa, los folículos, en la cual la liberación de estrógenos también genera retroalimentación positiva
aquí a nivel de las células granulosas para ir subiendo al momento de la fase folicular, o sea, se prepara para aumentar y llegue a la fase folicular tardía en niveles altos de estrógeno. También tenemos aquí la acción de las células de la teca, secretoras en general de andrógenos, progesterona en general, para estimular a su vez nuevamente a las células de la granulosa. Pero en general, esta fase temprana y folicular, perdón, temprana a moderada folicular, aquí vemos asas de retroalimentación negativa para las gonadotrofinas, ¿no? Que coincide con este proceso, la fase folicular. Pero vemos aquí, además, ¿sí?, la retroalimentación positiva que les comentaba del estrógeno para a su vez, ¿no?, estimular a la hormona liberada de gonadotrofinas y esta a su vez libere FSH y sobre todo LH, ¿no? Sobre todo LH para que se dé, prepare pues en la fase tardía para que se dé el pico de LH y se estimule lo que es la ovulación, ¿no? Importante este proceso de retroalimentación positiva de los estrógenos. Pero como todo el tiempo los estrógenos no pueden estar estimulados, pues necesitamos la ayuda de la inhibina para que después de esta retroalimentación positiva los estrógenos caigan, ¿no? Y esto permite también luego en la fase ya pasada la ovulación y todo ello recién sube la progesterona en la fase lútea, sobre todo lo que viene a ser la fase lútea temprana, ¿no?, que inicia el pico de progesterona. Pero aquí nos señala sobre todo la fase folicular, ¿no?, esta acción de los estrógenos que tienen pues también retroalimentación positiva, sobre todo en la fase folicular tardía, hacia lo que es el eje HHO. Esto en el ciclo ovárico, ¿no? Aquí también nuevamente se señala, aquí ya se señala la fase folicular temprana, fase folicular tardía, y aquí en la fase lútea, la primera fase lútea, que vemos en esta zona de amarillo, cómo es que se estimula para que aumente ligeramente, aumenta los estrógenos, pero sobre todo aumente la concentración de progesterona. Y para controlar esta concentración de estrógenos tenemos a la inhibina, ¿no?, para que no suba mucho la concentración de estrógenos. Pero sí tenemos el aumento de progesterona, pues ya que el cuerpo lúteo, ¿no?, mayormente va a secretar progesterona, se va a estimular aquí. Muy bien, y ya en la última parte de la fase lútea tardía, tenemos cómo es que se da la secreción nueva, ¿no? Va a aumentar la secreción de las gonadotrofinas, ¿no?, para empezar el desarrollo de nuevos folículos cuando se da la caída tanto de estrógeno como de progesterona. Eso por parte del ciclo ovárico, ¿no? Aquí vemos la esteroidogénesis. Aquí lo que estamos observando es el estímulo a partir de las células de la teca, aquí las células de la granulosa, y cómo es que los andrógenos en general, bueno, tenemos aquí progesterona, androstenediona que se produce en las células de la teca por estímulo inicial de ¿quién? Aquí tenemos a la LH, ¿no? Entonces tenemos el receptor de la LH, tenemos a la LH, en general las gonadotrofinas llegan hacia la célula de la teca para estimular la producción de androstenediona. Sale esta androstenediona, llega a las células de la granulosa para la producción de, finalmente, de estradiol. Lo que tenemos aquí para reforzar esta producción de estradiol, no solamente la androstenediona como sustancia mediadora, ¿no? Este es como antecesor del estradiol, que justamente la androstenediona nada más necesita la acción de la aromatasa. Esta aromatasa va a ser posible que se genere el estradiol a partir de la androstenediona. Pero para que se active esta aromatasa, esta enzima que estimula la formación de estradiol, necesitamos el estímulo. ¿Dónde inicia el estímulo? En la FSH, ¿no? Aquí está entonces LH a nivel de la célula de la teca y FSH a nivel de las células de la granulosa, ya que las células de la granulosa tienen receptores de la FSH. Y a través de mediadores secundarios, como el AMP cíclico, se va a estimular la acción de la aromatasa. Y finalmente este estradiol.
va a liberarse en la circulación sistémica y también a través del líquido folicular. Y aquí vemos la esteroidogénesis en este momento en la fase folicular. Aquí vemos en la esteroidogénesis en el cuerpo lúteo, ¿no? En el cuerpo lúteo vemos allí, miren aquí la hormona, entonces por vía sanguínea llega la LH, se une a su receptor. Ven, se une a su receptor, estamos en las capas de lo que es el cuerpo lúteo, ¿sí? Y entonces tenemos que como antecesor aquí, se estimula teniendo como precursor al colesterol. Este colesterol finalmente pues producirá androstenediona, que sale pues a la circulación y también pasa, ¿no? A las células de las capas interiores que fueron pues finalmente células de la granulosa, ¿no? Es aquí donde todavía se va a sintetizar en menor concentración, pero todavía se sintetiza estrógenos, básicamente estradiol, que de todas maneras va a circular, ¿no? Por el torrente sanguíneo. Pero por este lado también esta hormona, a nivel de las capas más internas, estamos hablando de lo que fue, ¿no? Las células de la granulosa, ya en el cuerpo lúteo está degenerando, pero ahí está. Se estimula que a partir del colesterol, se genere, con bueno, mediador pregnenolona, se genere lo que es la progesterona. Esta se liberará a la circulación sanguínea, pues si ya conocemos, ¿no? La influencia de la progesterona sobre la fase secretoria del ciclo uterínico. Además, pues también se mantendrá, ¿no? Esta progesterona, si es que se da pues la fecundación, ¿no? Manteniendo los niveles de progesterona. Bueno, esta parte ya se coló, esta diapositiva ya fue. Bueno, vamos a desarrollar también ya de ese momento, turno de ustedes, vamos a generar una conversación. Entonces nos vamos aquí para puntualizar algunas cosas, ¿no? En el momento de la pubertad, ¿no? Cuando nos fijamos en por ahora en este momento, el reproductor femenino, todavía dejamos, ¿no? El reproductor masculino para la siguiente semana, y vemos aquí algunas características, ¿no? Primera característica en la pubertad cuando empieza, pues esta pubertad es el desarrollo de las mamas, también generación de vello púbico, y ya cuando está ya asentada esta pubertad, vemos en general lo que es crecimiento, y pues una vez que se dio pues este mayor crecimiento, ¿no? En la longitud de las mujeres, luego se generará las primeras reglas. ¿Con qué otro nombre conocemos a la primera regla que decimos? La primera menstruación. Menarquía. La menarca, ¿no? La menarquia también, no hay problema. Ahí está, ¿no? Entonces, en promedio estamos en unos 12, 13, 14 años. Bueno, y esto poco a poco se va modificando. Vamos a ver eso. Muy bien. Y aquí tenemos justamente el ciclo donde se resaltan los días fértiles, ¿no? Y se utiliza esta regla siempre y cuando, ojo, siempre y cuando sean ciclos regulares. Y si hay ciclos regulares, funciona este círculo que nos dice la regla +1 menos 3. ¿Qué quiere decir +1 menos 3? Bueno, acá nos estamos ubicando lo que es desde el día 1, donde empieza el sangrado, ¿no? Entonces, cuando empieza a eliminarse lo que, ¿no? Por la característica de la menstruación que empieza el sangrado, ahí desde allí ponemos día 1, ¿no? El ciclo de menstruación. Día 1, 2, 3, bueno, en promedio puede durar 5 días. Luego estamos aquí, justamente en lo que es bueno, estamos, es el ciclo uterínico. ¿En qué fase estamos allí? La fase de Proliferativa. proliferación o fase proliferativa, correcto, proliferación de las capas endometriales, ¿no? A partir del endometrio basal. Muy bien. Y entonces nos ubicamos, sí. Doctora, disculpe que le interrumpa, pero las diapositivas se ven a la mitad. Muchos compañeros me han dicho eso. ¿Usted no sé qué sale a minimizar? Ay, por andar dividiendo, ¿no? Con razón, sí, sí, ahí está ahora sí completo. Sí, ahí sí se ve completo, doctora. Ahora sí, ahora Gracias. sí.
No, gracias por avisarme. Uy, pero aquí otra vez no quise. Ahí está. Ahora sí. Y vemos acá, ¿no? En un ciclo, vemos aquí un ciclo, bueno, acá está un ciclo de duración normal, un ciclo corto, un ciclo largo, pero primero acá, ¿en qué consiste la regla más 1 más 3? Si nosotros nos ubicamos en el día 14, digamos, un ciclo regular, un ciclo normal, en el cual el día 14 será, decimos, el día fértil. ¿Y por qué decimos más 1 menos 3? Más 1 puede ser fértil hasta un día más, o sea, del día 14 más 1, día 15, y 3 días atrás, desde el día 11. Entonces, como pueden haber variaciones, el tiempo de fertilidad es no solamente el día 14. Para no correr riesgo, nos proyectamos que desde el día 11, 12, 13, si es regular, hasta el día 14 serían menos 3, 14 menos 3, ¿no? Podría haber riesgo de fertilidad, o si queremos, ¿no? Si queremos embarazarnos. Más un día, día 15, ¿no? Más 1 viene a ser un día más que el día central, o sea, el día 15. Esto siempre y cuando es un ciclo regular. Y vemos aquí, ¿no? Entonces tenemos, de acuerdo al tiempo de duración, podemos decir un tiempo de duración normal, corto, largo. ¿Cuánto hablamos de normal? Alrededor de 28 días, más menos 1, por ejemplo, ¿no? Hasta 30, puedo decir normal. Pero en cambio, un ciclo corto, más o menos, ok, es regular, ¿eh? Fíjense, es regular, pero es corto, porque este ciclo durará no 28 días en promedio, sino 24 días. Y aquí tenemos un ciclo largo, que puede durar hasta unos 36 días. Ojo, aquí no estoy diciendo, estos 3 ciclos son regulares, ¿ah? Son regulares, pero este es de normal duración promedio, ciclo de duración corto y ciclo de duración largo. O sea, esto no quiere decir que esto sea irregular el corto y el largo, sino que normalmente son cortos y normalmente son largos. Se puede dar, sin embargo, los 3 pueden ser regulares. ¿Cuándo son irregulares? Cuando no se puede establecer este patrón, ¿no? No decimos, a veces dura 28, 30, 23, 22, otros días 36, otros días no hay menstruación un mes, días después, un mes después, en fin, ¿no? Entonces, la variación no podríamos decir es normal, corto o largo, porque es irregular. Esta regla sirve para los ciclos, ya sean normales, cortos o largos, pero siempre y cuando regulares. Muy bien. Aquí tenemos lo que es, bueno, una característica del síndrome premenstrual, una de las características más notorias, que es el dolor. Este dolor básicamente se presenta, vamos a ver, alrededor de una semana antes, hasta 2, 3 días antes que se genera el flujo menstrual, y puede proyectarse hasta, por ejemplo, 3 días durante el flujo menstrual, ¿no? Este dolor que decimos, una de las características más notorias del síndrome premenstrual, pero solo es una, y que tenemos pues un dolor a nivel de la espalda baja, también que se proyecta hacia lo que es caderas, piernas en general, ¿no? Entonces se proyecta a distintas zonas en la zona central, como alrededor decimos de las caderas, en la zona abdominal baja, y se puede proyectar hasta las piernas mismas, ¿no? Y el dolor es variable, ¿no? Cada mujer puede presentar, algunos no presentan dolor, ¿no? De este tipo, que puede ser en mayor o menor intensidad. Y bueno, realmente los síntomas que se presentan cada mes pueden variar. ¿Por qué? Porque recuerden que cada mes se turna, ¿no? Primero es un lado, decimos un ovario derecho, luego el ovario izquierdo. Entonces, a veces los síntomas pueden variar de mes a mes. Muy bien. Ahora, vamos a llenar este cuadrito que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, a ver. Doctora. Sí. Doctora, disculpe que le interrumpa de nuevo, pero No varios te de mis preocupes. compañeros querían preguntarle si usted cree que esta media hora que nos queda de clases podríamos avanzarla a la siguiente práctica. ¿Por qué? Es que Cuéntenme. varios quieren ver el partido, entonces están dispuestos a al menos quedarse a la siguiente práctica un poco más de tiempo.
¿Usted cree El que sea problema posible? es, no, lo que puedo hacer posible es que con su colaboración culminemos esto. ¿Por qué les digo? A ver, antes que pierdan su atención, todos están divididos. Ay, mira que el partido. Yo ya no soy fanática. Si no yo estuviera la primera en salir. No, ay, en mis tiempos yo era más fanática, pero bueno, ya no, uy. Pero no, ¿saben cuál es el problema? Que la práctica la siguiente semana es muy larga y no nos va a dar tiempo. A la siguiente vez, por favor, avísenme desde un principio. Entonces yo hago mis cálculos, digamos, ¿no? Entonces, yo puedo calcular, esta era calculable, esta era factible, esta práctica. Pero en este momento yo voy a necesitar la colaboración de ustedes, sobre todo de las señoritas, para continuar esta tabla y realmente no nos va a dar tiempo la próxima semana. Entonces, lo siento chicos, pero me hubieran avisado desde un principio, entonces yo regulaba mi velocidad. Sí, lamentablemente no lo puedo hacer muy tarde. No, no se Entonces, preocupe. Igual gracias por considerarlo. ok, Pero sí, no se preocupe, ya doctora. está. Ok, veamos, comuniquémonos. A lo mejor la comunicación siempre llega a buenos términos. Pero antes que se diluyan pensando en el partido, les voy a contar. Ahora ya ni siquiera tienen que perder el tiempo de ir a sus casas, es rapidito. Para la siguiente semana, esta vez varones, por eso les digo ahora de una vez, escúchenme bien. Para la siguiente semana van a necesitar lo siguiente. ¿Escuchan todos los? ¿Cuántos varones tenemos aquí? A ver, levanten la mano los que son varones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 varones, nada más. 8 varones. ¿Y Giancarlo? ¿No entró? No es del grupo, creo. Ah, ya era de otro grupo. 8. Escúchame bien. Para la siguiente semana, ustedes, es importantísima esta práctica. Vamos a verlos ahora sí, la evaluación de ustedes es importante. La siguiente semana ustedes van a traer un frasco. Frasco te lo muestra orina, no los chiquititos, los flaquitos, los que son taparroscas, anchos, boca ancha, por favor. Ya, bajen la mano, ya les creo, yo les creo, bajen la mano. No. Entonces, frascos, boca ancha, ¿no? Rosca, ¿no? De estos de tapa verde, tapa azul, ¿no? Rosca. Compran ese frasquito, no es mucho, un sol está más o menos en una farmacia, en cualquier farmacia, un sol. ¿Ya está? Y lo que van a hacer es lo siguiente. Se van a abstener, van a tener abstinencia, hoy día que estamos, martes, ¿no? Desde el domingo. Nada de, ni siquiera jugar con Manuela, ¿ya? Nada de autoestimularse. Abstinencia, por favor, para la siguiente semana. Y entonces van a tener listos sus frasquitos. Yo les indico al inicio de la clase, les voy a dar indicaciones y ustedes ya preparan su material que los estimule, de esos materiales triple X, ya, de lo que es ese que están pensando, piensen mal esta vez, dicen, ya, listo. Y entonces, ya como ustedes están pues en forma remota, no hay problema, en la comodidad de su casa, van a tomarse una muestra de semen, ¿de acuerdo? Esa muestra la vamos a evaluar. Obviamente, en la evaluación de una muestra de semen tenemos de tipo macroscópico y microscópico. Obviamente microscópico no lo vamos a poder hacer, pero macroscópico sí. Entonces es importante que ustedes lo tomen con la seriedad debida del caso, porque todas las señoritas también les voy a exigir que se lo tomen con toda la seriedad. Así como yo en este momento voy a conversar con las señoritas y ustedes se lo van a tomar con toda seriedad esta parte que estamos desarrollando, las señoritas viceversa también lo van a hacer. Y 8 muestras es un buen número para poder trabajar. 10 muestras se puede trabajar por la práctica, también más no habría tiempo. Entonces es importante que la próxima práctica tengan listos sus frascos y cuando yo les indique, porque no puede pasar, no puede ser con tiempo, por favor, nadie lo haga con tiempo, antes que inicie la práctica, si no no calculamos y no evaluamos bien. Entonces, gratis, sin cobrarle sus 200 soles, van a ahorrarse. Vamos a estudiar algunas características macroscópicas que son comunes a todos ustedes. Por favor, no se sientan raros. Todos son seres humanos. Entonces, todos ya nos conocemos, me refiero que
tenemos pues la composición común, entonces nadie es extraterrestre, así que todo entre ustedes va a ser igual, todos ustedes tienen una muestra igual de semen. Obviamente vamos a ver una ligera variación, que es ligera, entre las características de una otra persona, por ejemplo el color, ¿no? El volumen, pero son detalles. Entonces es importante que realicemos esta evaluación macroscópica de las muestras de semen. Necesitamos las 8 muestras, porque yo pensaba 10 muestras, les iba a pedir, pero ustedes solo son 8, así que se necesitan las 8 muestras para la siguiente semana. Entonces, de hecho, ustedes si traen la muestra, un punto ganado, de hecho, sí, de todas maneras, ya cumpliendo con traer la muestra. Y entonces en cámara, no ustedes, no se preocupen, solo al vaso se va a calificar, se va a realizar un análisis macroscópico de la muestra. Muy bien, pero necesito que ustedes se preparen abstinencia desde el día domingo. Al respecto, señores, hablo solo los varones. ¿Alguna pregunta? Muy bien. En este momento, ya está. Rápidamente, por favor, necesito 10 voluntarias que me dicten sus nombres. A ver, ¿10 voluntarios o cuántos son? Sí, 10. 10 voluntarios. Mujeres. Todos los años hemos hecho las prácticas con normalidad. ¿Listo? Y todavía en vivo y en directo, en presencial. Así que, por favor, cumplan con sus muestras la próxima semana, como siempre se ha hecho. Nombres, a ver. 10 voluntarias. Díctenme su nombre. Allá. Por favor, díctenme, ayúdenme. Renata, díctame, por favor, los nombres de las que están levantando las manos. Sí, doctora. Renata, Soy yo, inclusive, ya, Renata. Renata Susunaga. Ya, Renata, nada más. Catherine. ¿Dónde las- Alexandra. Catherine Jara. Catherine, ay, son 3 Caterines, ay. Me desmayo, tantas Caterine. Catherine, más, Ale con X. Alexandra Elguera. Alexandra. Catherine García. Ya está. Arlis Fernández. ¿Ya? Elisángela. No se nota su apellido. Yumi Está Angles. bien, nombre nomás. ¿Quién? Ah, Yumi. Yumi. Natalie. Natalie. ¿Qué más? Lía Rivas. ¿Ya? Teresa. Pérez. Ya. Pregunta inmediata, por favor, en el orden que estamos. ¿Están visualizando toda mi pantalla? ¿Se mira? Sí, doctor. Sí se ve su pantalla. Perfecto. Sí, doctor. Entonces, con rapidez, ya que están apurados, dice todos ustedes. Vamos. Edad de la menarca, es decir, su primera menstruación, Renata. Mira, tú eres joven, no creo que te hayas olvidado. 12. No. Hace no mucho. Sí. Catherine Jara. A los 12 igual. 12. Alexandra. Tengan sus audios prendidos ustedes para que fluya la información, las 10 señoritas. A los 12. Katy García. A los 12, doctora. 12. Uy, todos 12. Arlis. A los 12, doctora. Elisángela. A los 13. Yumi. A los 11. Natalie. A los 12, doctora. Mía. A los 11. Teresa. A los 12. Miren acá el informe, ¿no? Yo cuando realicen su informe pueden decir en promedio, la edad de menarca de este grupo en promedio es 12. Listo, ahora yo voy a marcar con una X. Ustedes me van a decir si son regulares o irregulares. Renata. Regular, doctora. Catherine. Regular. Alexandra.
Regular. Ya. Katy. Regular, doctora. Carlis. Irregular, doctora. Elisángela. Regular. Yumi. Irregular. Natalie. Irregular. Lía. Irregular. Teresa. Regular. Ahora acá, dolor. Aquí lo van a calificar. Si no hay dolor negativo, y si hay dolor, lo calificamos de 1 a 4 cruces. Siendo 4 cruces muy doloroso y 1 que duele poco, o pocos días, no hay mucha extensión, duele poco. 3 cruces duele más y 4 ya es un dolor bastante fuerte que hay que tomar pastilla y a veces no van a la universidad por tanto dolor. Renata. 2 cruces, doctora. Caterina. 2 cruces. Alexandra. 3 cruces. Katy. 3 cruces. Arlis. 3 a 4. Vamos a poner ya. Elisángela. 3 cruces, doctora. Tumi. 2 cruces, doctora. Natalie. 3 cruces, doctora. 3 me dijiste, Natalie. Sí, doctora. Todos. Ya, Lía. 3, ¿no? Teresa. 2. Aquí, hipomenstruación o hipermenstruación. Si es normal, bueno, normal es, por ejemplo, un paquete. Hipomenstruación menos de un paquete, ¿no? Y hipermenstruación más de un paquete de toallas se gastan durante la fase. Renata, hiper o normal, de volumen. Aquí se refiere al volumen de menstruación. Normal, doctora. ¿Ya, Caterine? Hiper. Alexandra. Hiper. Katy. Hiper. Arlis. Hiper, doctora. Ya, Elisángela. Hiper, doctora. Tumi. Normal, doctora. Ya. Natalie. Hiper, doctora. Lía. Normal, doctora. Ya, Teresa. Normal. Ya, las que son hiper ya saben que terminado el ciclo tienen que, ¿no?, alimentarse con harto fierro, ¿no?, para no generar una ligera anemia. Así que su anticucho o su higadito en esos días después, ¿no? Ahora, mastalgia es dolor de mamas. Se califica negativo si no hay, porque esto sucede puede ser desde una semana, días antes o durante el proceso de menstruación, durante los primeros días en realidad, o días antes, hay mucha sensibilidad o dolor. ¿Listo? Igual, calificamos, no hay dolor o sí hay dolor, una cantidad de cruces, ¿no? De 1 a 4 cruces, y si no hay dolor negativo. Renata. 1 cruz, doctora. Caterina. No hay dolor. Aquí, negativo. Alexandra. 1 cruz. Katy. No hay dolor, doctora. Liz. 3 cruces, doctora. Lizángela. Negativo, doctora. Tumi. Negativo, doctora. Natalie. 3, doctora. Lía. Negativo. Y Teresa. 1 cruz.
Listo. Tenemos ahí fonofobia y o fotofobia. No sé si se han fijado, a veces esto pasa desapercibido, pero no sé si se han fijado en algunos momentos cuando escuchan ruidos fuertes o cuando la luz es muy brillante, la luz del mediodía, ya no quieren salir a la luz, les molesta durante una semana o los mismos primeros días de la menstruación. Les molesta ruidos fuertes o estridentes, agudos, les molestan más de lo normal durante el mes, o sea, de pronto una semana le están, pero que no soportan ningún ruido, o la luz fuerte, luz aguda, o a veces los dos, ¿ya? Entonces nos van a contar, si es que presentan, hay otros que no presentan, hay quienes no. A ver, Renata, ¿presentas fonofobia, fotofobia? Un poco de fonofobia, doctora. Catherine. No, doctora, no presento ninguno. Catherine, el sortudo no presenta nada. Alexandra. Tampoco ninguna, doctora. Ya, se van a fijar, ¿ah? Katy. Ninguna, doctora. Carlis. Ninguno, doctora. Elisangela. Los dos, doctora. Rumi. Ninguno, doctora. Natalie. Fotofobia, doctora. Ya, Lía. Fonofobia, doctora. Ya, Teresa. Fotofobia. Muy bien. Ahora yo necesito de la calificación de todo el grupo, ¿ah? Para calificar si diagnosticamos de forma grosso modo, ¿no? El síndrome SPM, síndrome premenstrual. Les doy indicaciones. Síndrome premenstrual es un diagnóstico presuntivo, lo que vamos a realizar ahora, ¿ya? ¿Qué nos indica aquí? Se considera síndrome premenstrual si presenta 4 o más de los siguientes signos, o sea, de lo que ya hemos calificado. Si califican en 4 o más, decimos síndrome premenstrual. Y colocamos N normal si no presenta este síndrome premenstrual, si es que es de 3 a menos de estos síntomas que hemos visto a continuación. ¿Cuáles? Si la edad de menarca es muy temprana o tardía. Ustedes están en el promedio, así que es súper normal. Ahora, si es característica, si su ciclo es irregular, 1. Si el umbral es muy alto, o sea, mucho dolor, en zonas abdominal baja, espalda baja, allí, ¿cómo sería alto? 3 cruces y 4 cruces, ¿de acuerdo? Si tienen 2, 1, no hay problema, no lo consideren como síntoma. Hipomenstruación o hipermenstruación, o sea, hay variación en el volumen, también es otra característica. Presencia de mastalgia, si hay mastalgia también es otra característica. Y ya sea que presente o fotofobia o fonofobia, es otra característica. ¿Ya? Entonces ahora van a calificar. No es necesario que la misma persona califique, los demás también pueden calificar. ¿Consideraron esto? Miramos. Regresamos. ¿Listos para ir a la tablita? Ya está. Entonces calificamos a Renata. Yo voy a hacer el de Renata, ustedes me avisan los demás, ¿ya? Renata tiene. Doctora, disculpe, una pregunta, una edad temprana para que se presente. ¿Qué edad sería? Ahí está, estamos hablando 9 años. Hoy en día, claro, hay una tendencia quizás un poco más temprana, ya desde los 10 años algunas presentan, algunas mujeres ya presentan desde los 10 años. Entonces, en mis tiempos no era así, ahora los tiempos vienen más temprana edad, 10 años para nosotros era temprano. En cambio, hoy en día 10 años ya casi lo normal para esta generación. Y esto, que yo tan antigua no soy, ni siquiera ha pasado toda una generación, por si acaso. Y ha cambiado por tanta contaminación, este tipo de mediación, tanta tecnología. O sea, en realidad no crean que estoy siendo prejuiciosa, sino que la gran cantidad de sustancias contaminantes que hay en el medio han ido cambiando a las hormonas, el funcionamiento hormonal. Entonces, una de las consecuencias, cierta influencia de estos cambios contaminantes, etcétera, etcétera, es que la presencia de menarquia cada vez es en edad más temprana.
Entonces, para mí, 10 años sería muy antes, pero hoy en día es el promedio. Entonces, temprano sería 9 años y tarde sería 15 años. Entonces, están entre lo súper normal, 12 años. ¿Listo? Entonces, Gracias. ok. Tenemos de Renata 2 características, así que vamos a poner N. No pasa nada, normal. Renata no presenta síndrome premenstrual. Catherine Jara, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cuántos síntomas presentan? 1. ¿Cómo califico? Normal. Listo. Alexandra. Normal, doctora, yo también. Alexandra dice normal. Yo le decía que Sí participen todos. presenta, doctora. Pati, a ver. Sí 1, presenta. 2, pero 2 nada más, Pati García. 2, eran de 4 más. No, doctora, no presenta. Allá, ¿ves? Normal, decimos. Arlis sí se nota que sí, porque es irregular, 1. Dolor, 2. Hipermenstruación, 3. Nostalgia, 4. Entonces, ¿qué decimos? Arlis, ¿qué decimos? Que sí tengo el síndrome premenstrual. SPM. Es cierto, ¿no? Y bueno, sí pasó. A ver, pasa. También pasa. Y cada vez también los porcentajes de presentación de SPM es más alto también. Siguiente, Elisángela. Elisángela, califiquen. ¿Sería normal? No presenta. Porque solo tiene Normal, 3. doctora. Pero tiene fonofobia y fotofobia. Hiper y dolor. Está justo en el limbo, ¿no? Sí. Justo en el límite. Cierto. Yumi, No presenta. No presenta, Normal. doctora. clarísimo, ¿no? Yumi, nada. Natalia. O Natalie, suertuda. Natalie, Sí. Sí 1, presenta. 2, 3, 4. Sí, sí presenta. Lía, Sería normal. ya. 1, 2, 3. ¿Ya? Teresa, Normal. No presenta. a ver. Normal, no presenta. 1, 2. No, normal. Ya está. Listo. ¿Ven? Entonces, a partir de aquí yo puedo hacer resultados, ¿no? De un porcentaje de 10, 3. Entonces diría el 30% de los estudiantes presenta síndrome premenstrual. En promedio estamos en un 50% en promedio. Entonces, este grupo, su porcentaje es un poquito más bajo. ¿Ya? Entonces, salta la presentación de este SPM. Es un diagnóstico presuntivo, porque no estamos ingresando otras características como depresión o irritabilidad, ¿no? Pero estas son características fisiológicas que nos ayudan a un diagnóstico presuntivo. Listo. Eso sería todo por el día de hoy. Entonces, en su informe hagan resultados como grupo, en bloque. ¿Ya? Si tuviesen alguna pregunta. Doctora, quería preguntarle si las células de la teca interna, ahí se encuentran solamente los andrógenos o también se puede encontrar la progesterona. Ya.
O sea, básicamente, también tenemos progesterona en la zona de la teca interna. Y bueno, y luego va a derivar en androstenediona. Pero sí, sí presentamos también progesterona en la teca interna. Ya, gracias. Ok. Muy bien. Esto sería todo por el día de hoy. La próxima semana, por favor, revisen una miradita a su práctica. Y entonces nos encontramos, tenemos bastante actividad que realizar la siguiente semana, así que por favor atentos y cumplan por favor, sobre todo con la abstinencia y que tengan a la mano su